El día de hoy les voy a contar el story time de cómo fue que salí con un hombre mayor por culpa de mi tía y de cómo fue que se convirtió en una de mis peores experiencias. Resulta que yo ya les he platicado a esta tía Diana y no sé qué. Resulta que ella un día me dice que me iba a presentar a uno de sus primos por parte de la familia de su mamá, no por parte mía. Yo obviamente pues dije, ay bueno, no pierdo nada, vamos a intentarlo, vamos a ver qué sucede y vamos a salir con él. Y así fue como empezó toda esta tragedia. Resulta que como yo no lo conocía, mi tía me empieza a platicar un poco sobre él y resulta que tiene 25 años. Yo en ese entonces tenía 17, ya estaba a punto de cumplir la mayoría de edad. Y dije, bueno, no pasa nada, era algo que yo quería, o sea, nadie me estaba obligando, pero dije, bueno, 25 años, yo 17, no creo que pase nada malo. Resulta que yo me quedo de ver con este tipo, con el primo de mi tía, y dije, qué divertido, el chiste es que fuimos al cine, fuimos a comer, la pasamos increíble, la verdad, o sea, digo, no me quejo, ¿saben? Pero resulta que como él era mayor, él sí trabajaba y yo no. De repente, él pasaba en su carro por mí a mi casa y como era mi primer novio con carro, dije, hey, o sea, como que me dejé apantallar en un instante, ¿saben? Grave error, eso no lo hagan jamás. Todo iba muy bien, de repente íbamos a comer, íbamos al cine, íbamos al parque o salíamos a dar una vuelta, entonces todo iba cool hasta que empezó de tóxico. Llegó un punto en donde él intentaba manejarme todo, mi teléfono, mi computadora, yo como, no sé, como que me dejé controlar, a pesar de que yo no estaba enamorado, yo le empecé a tener miedo a un punto en donde yo dejaba y permitía que me revisara el teléfono, que me revisara la computadora, a pesar de que no estuviéramos andando, ¿saben? Llegó un punto también en donde él empezó a manejar mis horarios, o sea, yo no tenía permitido hacer nada ni salir con mi mamá porque él me decía que no lo hiciera, entonces yo como estaba todo tonto le hacía caso. Como yo les digo, él y yo ni siquiera andábamos, estábamos saliendo, entonces llegó un punto en donde esa situación me empezó a desesperar y dentro de mí dije, ¿por qué estás permitiendo todo esto? O sea, de verdad yo no podía ni salir con mi mamá porque él me decía que yo no lo hiciera, entonces yo le hacía caso. Resulta que un día vamos a comer a un restaurante, entonces ya estando ahí ya comimos todo cool, todo padre. Al momento de pagar, él dice que va a pagar con tarjeta, entonces al momento que paga con tarjeta le piden su identificación. Él paga, le deja su identificación y me dice, ahorita vengo, voy al baño. Resulta que en lo que iba al baño, a mí me dan los vouchers, me dan la tarjeta y me dan su credencial. Y aquí empezó todo el relajo. Resulta que no tenía 25 años, tenía 35. Cuando yo empiezo a revisar su identificación, me doy cuenta que tiene 35 años y yo me quedo en shock. Dije, ¿qué pedo? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Resulta que me dan su identificación y yo la empiezo a revisar y me doy cuenta que tiene 35 años y no 25 como me había dicho él y mi tía. Al momento yo no dije nada, pero esa fue la pieza clave para que yo empezara a abrir los ojos y me empezara a alejar de él. Con el pasar de los días yo ya ni siquiera le respondía a los mensajes, o sea, como que ya le di por su lado, no lo corté de lleno porque me daba miedo, pero sí me empecé a alejar de él, ya no permitía yo que me revisara ni mi teléfono ni mi computadora. Después de esto pasó mucho tiempo y él me intentaba comprar con regalos porque sabía perfectamente el daño que había hecho y la mentira tan grande que me había dicho. A pesar de que en cierto punto yo estuve de acuerdo, que no saben cómo me arrepiento de esa situación, pues fue algo que yo quise porque yo acepté salir con él cuando mi tía me lo dijo, ¿saben? O sea, no fue como que me hayan obligado. Después pasa mucho tiempo y yo no dejé las cosas así. Yo cuando volví a ver a mi tía le reclamé y ya verán todo lo que pasó. Obviamente yo no me iba a quedar callado porque a mí me dio mucho coraje, porque a mí en primera este tipo no me gustó, o sea, no me convencía en lo absoluto y luego estaba intentando manejar todo lo que yo hacía, mi teléfono, mi computadora, mi tiempo y todo. Entonces dije, ¿por qué mi tía permitió esta situación? Entonces yo claramente no lo iba a dejar así. Resulta que yo le cuento a mi mamá todo lo que había pasado, entonces un día decidimos enfrentarla, se hizo un relajo, le reclamamos y ella negó todo, dijo que ella sí me había dicho y que no sé qué. El chiste es que hoy en día esa tía y yo ni nos dirigimos la palabra ni nada, o sea, ni ella con nosotros ni nosotros con ella, porque no, o sea, me aventó a la boca del lobo, así como así. Imagínense si otra cosa hubiera pasado, es como, ¿por? Y bueno amigos, pues así fue como terminó esta historia. Afortunadamente yo abrí los ojos y todo bien.